En este mundo he aprendido que existen dos clases de madre, las que traen hijos al mundo y las que acogen a un pequeño rechazado y lo crían como propio. Aún así, hay heridas que ni el afecto más hondo alcanza a cerrar del todo. Mi empeño por maternar casi me cuesta la vida en una noche concreta. Me llamo Gertrude Miller, aunque en River Creek, Michigan, muchos me dicen Miss Chi, la mujer que adoptó a un niño del orfanato. Llevo 76 años y mi cara guarda esas décadas como páginas arrugadas, con alegrías y penas marcadas en cada surco. Sigo en la casa vieja del final de Maple Street, cuyas paredes gastadas recuerdan el paso del tiempo. Desde el porche veo al Gran River curvarse por el pueblo, una vena azul que atraviesa el paisaje. Ese río ha visto risas, duelos y también el día de 1992 que modificó mi familia para siempre. Hubo una mujer que creyó que el cariño podía recomponer hasta lo más hondo. Heridas tan profundas que a veces ni lo sagrado alcanza a sanarlas. Si alguien me escucha, comparta su nombre y desde qué rincón de Estados Unidos oye esta historia. La llevo guardada más de 30 años y hoy por fin la saco a la luz. Me asombra hasta dónde llega la voz de una anciana de un pueblo chico de Michigan. Tal vez alguien de River Creek me conozca y sin embargo ignore el secreto que cargo. River Creek es pequeño y el tiempo avanza a su propio compás. Entre maizales y campos de soja se tejen relaciones donde todos se saludan por el nombre. La avenida principal es ancha, pero los barrios antiguos como el mío tienen veredas disparejas que obligan a mirar donde pisa una mujer de mi edad. Aquí la fuerza ya no alcanza como antes y el cuerpo reclama calma. Hay una iglesia vieja, una plaza donde los mayores juegan a las damas y un río que, cuando caen aguaceros, desborda y se mete en las casas de abajo. Son referencias de toda la vida. Después de la crecida de 1988, mi esposo Joseph y yo sentimos que había llegado la hora de ampliar la familia. Nuestros hijos biológicos, Paul con 17 y Margaret con 15, ya nos llenaban la casa, pero mi corazón aún pedía un lugar más. Margaret, buscando un proyecto escolar, visitó el hogar infantil Clyde, a las afueras. Volvió con los ojos húmedos y me dijo que debía ir a verlos, que muchos llevaban años allí porque nadie quiere a los grandes. Aquella frase se me quedó zumbando en la cabeza. Joseph era un hombre sobrio, de gesto serio y palabras contadas, supervisor en un silo de grano. Tras el porte rígido guardaba un fondo cálido. Cuando le hablé de adoptar a un niño mayor, su cara no cambió mucho, pero me apretó la mano con respeto hacia mi deseo. En el porche, con uno de sus cigarrillos liados a mano, dijo que si eso me hacía bien, lo intentáramos. La visita al orfanato nos golpeó por dentro. Todo estaba pulcro, casi aséptico, pero la tristeza se podía tocar. Un sitio que debería sonar a risas se sentía apagado y medroso. La directora, la señorita Clemens, mujer de gesto amargo, nos llevó a su despacho. Preguntó si preferíamos niño o niña y qué edad buscábamos. Le dije que queríamos a quien de veras necesitara un hogar, incluso a ese que muchos pasan por alto. Entonces pronunció el nombre de Roger, 9 años, interno desde los 5, con una inteligencia callada y un pasado lleno de pérdidas. Roger nos conmovió en silencio. Era resiliencia pura en un cuerpo de niño. Su madre había muerto por drogas y nadie sabía del padre. Lo encontramos solo en el patio, con un libro viejo por compañía. Delgado, pelo corto y oscuro, ojos grandes que parecían guardar preguntas, y una fragilidad serena que no pedía lástima. Clemens resaltó que estudiaba bien, pero que le costaba relacionarse. Yo sentí que ese niño pedía casa sin decir palabra. Joseph me apretó los dedos y supe que pensaba lo mismo. El trámite fue largo, con antecedentes, visitas y papeles sin fin. 4 meses después llegó a nuestra puerta con una mochila pequeña que contenía su mundo entero. Su silencio primero fue tan grande que a ratos olvidábamos que estaba allí. Compartía cuarto con Paul y al inicio chocaban por cosas mínimas. En la mesa, Roger comía sin hablar y miraba el plato como quien mide cada gesto. Para romper ese muro me propuse descubrir lo que le gustaba. Pronto supe que disfrutaba la pasta con salsa de carne y que la lectura era su refugio. Empecé a sentarme a su lado en la sala sin forzar palabras, solo acompañando. Al principio se replegaba como si el cuerpo le pidiera distancia. Un mes después llegó su primera sonrisa con un pastel de chocolate y una vela encendida. Fue breve, pero nos llenó la casa de sentido. Joseph lo notó y asintió sin decir más. La escuela del barrio no le resultó sencilla. Libros rotos y raspones pequeños nos recordaban que el patio puede ser cruel. La maestra Ellen me habló con preocupación.
Le decían huérfano y niño sin nombre y él parecía tragar el veneno sin quejarse. Me dijo que lo raro no era que llorara o peleara, sino que se quedara quieto y lejos. En casa seguía reservado, pero el boletín empezó a traer otra inquietud. Había arrebatos de ira por cosas mínimas, un lápiz que se partía o un libro perdido. A veces rompía a llorar sin razón visible y otras se quedaba ido, mirando a la nada. Hablarle era como golpear una puerta cerrada. Joseph se cansaba y repetía que necesitaba límites y que yo lo mimaba de más. Pero cómo negarle amparo a ese rostro flaco y esos ojos que cargaban peso de adulto en cuerpo de niño. Si esta historia de resistencia te toca, apoya el canal. Deja un me gusta y suscríbete para seguir otras vidas que todavía tengo por contar. A una vieja narradora como yo le alegran de veras esos gestos. Nuestro camino siguió con recuerdos que una querría olvidar y que, sin embargo, quedan para enseñar a otros. Casi un año después de su llegada, Roger volvió tardísimo del colegio y el aire se volvió pesado. Entró con la barbilla abierta por un corte y el uniforme rasgado. Atendí la herida mientras preguntaba qué había pasado. Por primera vez explotó una emoción que él solía trancar por dentro. Arrojó la mochila y desparramó los libros. Dijo que solo lo habíamos acogido por el dinero del gobierno y que a nadie le interesaba un niño viejo como él. Me quedé sin voz un segundo al verlo liberar tanta rabia junta. Lo abracé fuerte. Se mantuvo rígido y después aflojó y lloró desde un lugar muy hondo. Le dije al oído que era mi hijo de corazón y que eso no tenía precio ni subsidio que lo explique. Que ya nadie nos separaría. Aquella noche algo se quebró por bien y empezó a correr el agua. Durante la cena habló más, preguntó por la familia y contó de su día. Joseph se lo fue llevando a arreglar cosas del jardín y a pescar al río los fines de semana. Me equivoqué creyendo que ese giro lo era todo. El deseo a veces enceguece señales que están delante. A los 11, tras casi 2 años con nosotros, parecía que todo por fin tomaba forma. Había crecido, estaba más fuerte y las notas eran aceptables. Los profesores dejaron de mandar advertencias. Se hizo amigo de Tony y Mark del barrio. En ese tiempo Paul se casó con Luis y se mudó a Detroit. Margaret partió a Chicago a estudiar enfermería. La casa, antes llena, se volvió extrañamente amplia con Joseph, Roger y yo. Tal vez la partida de los mayores removió viejas sensaciones en Roger. Empezaron cambios pequeños que inquietaban. Cosas que cambiaban de lugar sin explicación. Las tijeras del cajón de la cocina aparecían bajo su cama. Un reloj desaparecía y volvía a colgarse solo. Mi rosario de plata, regalo de mi madre, se esfumó una semana. Recé a San Antonio y cuando ya me rendí apareció en un calcetín al fondo de su cajón. Le pregunté por qué lo había tomado y me sostuvo la mirada con un vacío que me erizó la piel. Negó y dijo que alguien lo habría puesto ahí. Joseph fue menos paciente y le exigió sinceridad. Vi en Roger una ira nueva dirigida a Joseph, dura y fuera de lugar para un chico de 11 años. Se encerró y no habló el resto del día. Cada vez pasaba más tiempo solo. Para sus 12 años Joseph le compró con ahorros un videojuego. Roger se quedaba horas a puerta cerrada. Un día entré con una merienda y vi imágenes violentas en la pantalla. Apagó todo en cuanto me vio y dijo que era solo aventura. Hablé con Joseph y me pidió que no exagerara, que a esa edad los juegos de acción son comunes. Las faltas a clase empezaron a acumularse y las excusas se cayeron cuando la escuela llamó por 3 días sin asistir. Lo encaré y primero negó, luego dijo que era por acoso. Su tono sonó desafiante y cansado de adultos que no entienden. Discutimos y la tensión con Joseph subió hasta rozar los empujones. Roger acabó escapándose y volvió horas después con ropa sucia, un arañazo y la mirada perdida. Solo pidió bañarse. Encontré un encendedor y cigarrillos y mi preocupación creció. Busqué ayuda en el centro comunitario. El psicólogo habló de un resentimiento hondo, de abandono repetido que venía de muy atrás. Esa lectura me abrió otra ventana. Decidí sostenerlo sin soltarle la mano, por más que tropezara. Joseph dudó, pero terminó diciendo que yo siempre tuve mano para los niños. A los 13 su cuerpo cambió a toda velocidad. La voz se volvió grave, la piel se llenó de granos y la ropa le quedó corta de un mes a otro. Surgió el interés por verse bien y por zapatillas caras que no podíamos costear. Joseph bromeó con que quería impresionar a alguna chica y Roger se puso rojo sin contestar. Un día, al cambiar las sábanas, hallé revistas escondidas con imágenes explícitas.
Me sobresalté y luego pensé que quizá era curiosidad de la edad, aunque el material me inquietó. Joseph le quitó importancia y me dijo que lo dejara en paz. Aún así, la forma en que Roger me observaba empezó a incomodarme. Quise creer que era idea mía, una mujer de casi 50 con canas y 2 partos en el cuerpo. Hasta que una tarde la puerta del baño quedó entreabierta. Roger sostenía una foto mía de joven, la que tenía en la sala. Se sobresaltó, la dejó caer y rompió el marco. Dijo que solo le había parecido bonita y salió empujándome con brusquedad. El escalofrío que sentí no fue fantasía. Había algo descompuesto que yo no alcanzaba a nombrar. A los 14 todo empeoró. Salía temprano con pretextos y casi no iba a clase. Volvía tarde con olor a tabaco y un aire ausente. Joseph pedía normas duras y hasta sugirió devolverlo al sistema. Para mí era impensable. Era nuestro hijo y no un objeto con ticket de cambio. Yo sabía que algo se nos iba de las manos, pero mis instintos se resistían a soltarlo. El dinero empezó a faltar sin explicación. Primero 50 del bolsillo de Joseph. Luego 100 del presupuesto del mercado. El punto final fue la pensión de mi cuñada Clara, 400 que guardaba en la cómoda. Ya no podíamos fingir. Una tarde de 1994 entró distinto, alto, ancho de hombros y con una expresión entre el vacío y el reto. Le pregunté si había tomado el dinero de la tía. Respondió con indiferencia y se sirvió un refresco. Le precisé la suma y él me miró con una media sonrisa fría. Dijo que, si así fuera, ¿qué haría yo al respecto? Sentí que me quedaba sin aire. Ese no era el niño al que había arrullado. Le pedí que hablara conmigo si necesitaba algo. Dijo de golpe que no era mi hijo y que yo me había inventado esa historia. Me sostuvo con palabras que cortaban y las piernas me fallaron. Le rogué que no me hablara así porque lo quería desde el primer día. Respondió que el amor no existe y que la gente usa a la gente. Me acusó de haber jugado a salvadora. Se fue a su cuarto y me dejó desolada. Cuando Joseph volvió y oyó lo ocurrido, se quedó mucho rato en el porche encendiendo un cigarro tras otro. Dijo que necesitábamos ayuda profesional y yo, desesperada, sugerí una institución. Luego me retracté en seco. No quería abandonarlo. Repetí que era adolescencia y qué pasaría. Joseph negó con la cabeza y dijo que había algo más, algo roto que tal vez no podíamos reparar. Esa noche no pegué los ojos. Los cambios en Roger ya no eran pequeños ni esporádicos. En invierno de 1994 tenía cuerpo y voz de hombre y a veces parecía otro dentro de la misma casa. Algunos días era el muchacho aplicado que pedía mi bendición y ayudaba en el jardín. Esos ratos me devolvían la esperanza. Otros días entraba con los ojos enrojecidos, caminaba raro y se encerraba por horas. Cualquier intento de hablar terminaba en gritos, portazos y cosas rotas. Pedirle que bajara la música acabó con platos en el piso. Mientras recogía los vidrios me preguntaba qué le ocurría. Entonces vi marcas en sus brazos. Creí que eran peleas. Hasta que abrí su puerta para dejar ropa y lo sorprendí inyectándose. Me quedé clavada y él reaccionó empujándome hacia afuera y ordenando que me fuera. Cerré mi cuarto y llamé a Joseph. Cuando llegó, Roger ya no estaba. Nos sentamos en la cocina sin idea de qué hacer. Joseph dijo que rehabilitación, que se había cruzado una línea y que no podíamos negar lo evidente. Yo todavía quería creer que era otra cosa, pero por dentro ya lo sabía. Mi hijo adoptivo se había hecho dependiente. 2 días después volvió demacrado, con ojeras profundas y temblores aunque era noche cálida. Joseph lo sostuvo y lo sentó en la mesa. Mi marido lloró mientras le decía que mirara lo que se hacía y lo que me hacía a mí. Por un instante en los ojos de Roger asomó culpa. Se desvaneció enseguida y dijo que nadie entiende. Le pedimos que nos explicara para poder entender. Me tomó de las manos y estaban frías y duras. Pasó mucho rato en silencio. Cuando habló dijo que nadie comprendía quién era él. Joseph insistió en que éramos su familia y queríamos ayudar. Roger nos miró con una mezcla de rabia y un extraño goce por vernos sufrir. Se rió apenas y dijo que aquello no era una familia sino un arreglo. Afirmó que nosotros buscábamos un reemplazo y él necesitaba techo. Joseph replicó que era nuestro hijo y que por eso buscaríamos ayuda. Anunció que al día siguiente lo llevaría a un centro. Roger gritó que no iría a ningún lado y que nadie lo controlaba porque no éramos sus padres de verdad. De un portazo se fue a la noche y resolvimos internarlo a su regreso aunque no quisiera. Pasó una semana sin rastro. Buscamos en hospitales,
comisarías y puentes. Yo me atormentaba con imágenes de calle y daño. Joseph me decía que no era mi culpa y sin embargo el dolor le cruzaba la mirada. A la hora de la cena, 2 semanas después, golpearon la puerta. Joseph abrió y estaba Roger, flaco, con una cicatriz nueva en la ceja y la ropa hecha jirones. Lo abracé y casi se me desplomó. Tenía fiebre alta y temblores. Quise llamar a emergencias y Joseph temió que el tema drogas complicara todo. Decidimos cuidarlo en casa. Pasamos la noche poniéndole paños fríos, dándole agua y sosteniéndolo cuando vomitaba. La fiebre subió y vinieron alucinaciones con gritos, llamados a su madre y recuerdos sueltos de dolores viejos. Entre esas frases supe cosas que nunca había podido escuchar enteras. Al amanecer aflojó la fiebre y me dijo mamá con voz de niño. Le dije que estaba ahí y que no me iba a ir. Pidió perdón y yo prometí ayuda. Creí que de allí iríamos cuesta arriba. Los días siguientes la abstinencia fue dura, con sudor, temblores y espasmos. Joseph quería hospital y yo temía que lo soltaran a un sistema que lo triturara otra vez. Nos turnamos para no dejarlo solo. Poco a poco recuperó color y apetito. Se mostró amable y hasta agradecido. Prometió cambios y nosotros le creímos. Octubre comenzó con señales alentadoras. Volvió al colegio, cumplió horarios y ayudó en casa. Cortaba jardines por unos $1 y lavaba platos sin protesta. Pensábamos inscribirlo en formación técnica el año siguiente. Una noche cenamos los 3, cosa poco frecuente, y me miró como si por fin quisiera decir la raíz. Dijo que yo siempre había querido saber por qué empezó. Tensamos el cuerpo por miedo a abrir esa caja. Le respondí que solo si él quería contarlo. Tomó aire y habló. Dijo que su verdadera madre lo abandonó a los 4 años en la puerta de una iglesia con una nota. Se me encogió el pecho porque jamás había logrado que hablara así de su pasado. Relató que, en uno de los orfanatos, un empleado hizo cosas terribles con niños. Joseph apretó el tenedor y yo sentí náusea. Explicó que, con mayores que le ofrecieron drogas, el dolor se apagaba por un rato. Dijo que drogado ni recordaba ni sentía. Nos levantamos y lo rodeamos. Lo abracé y Joseph le apoyó la mano en el hombro. Sentimos que habíamos hallado al niño herido detrás del enojo. Le prometí que lo acompañaríamos y esa noche me dormí con una esperanza que no tenía hacía años. Le dije a Joseph que quizá todo mejoraría y él suspiró que ojalá, aunque no estaba seguro. Yo respondí que el tiempo cura y que lo veríamos juntos. Esa paz sería la última en mucho tiempo. A finales de octubre de 1994, un jueves cualquiera amaneció con bochorno de tormenta. Roger volvió de la escuela, comió arroz, frijoles y estofado de pollo y se encerró a estudiar según dijo. Joseph anunció que al amanecer debía irse antes por un gran cargamento en el elevador de granos. Recuerdo la forma en que Roger lo miró y yo no le di importancia. Hice mis tareas y me di un baño caliente. A las 10 Joseph se acostó rendido. Me quedé rezando el rosario agradecida por esta calma que yo creía firme. Entre las 3 y las 4 abrí los ojos. La lluvia ya había parado y el aire seguía pesado. Sentí esa alerta en la nuca que una aprende a no ignorar. Pensé en una pesadilla y vi una sombra moverse cerca de la ventana. Estuve a punto de llamar a Joseph cuando la sombra se acercó a la cama. Era Roger. Su expresión me heló. No era mi muchacho sino un desconocido con una frialdad extraña y una intensidad que me asustó. Le hablé bajo y le pregunté si se sentía mal. No respondió y seguía mirándome. Llevaba solo unos shorts y entonces entendí algo que nunca quise ver. Pregunté qué estaba haciendo con la voz temblorosa. Cuando intenté incorporarme me tapó la boca con la mano para que no llamara a Joseph. Dijo en un susurro que no quería dañarlo. El miedo me dejó rígida. Hubo un forcejeo desesperado. Yo me defendí como pude, pero su fuerza me superó. Subió a la cama y me inmovilizó con el peso y con la mano sobre la boca. Mientras tiraba de la sábana yo trataba de despertar a Joseph al otro lado. Mi marido dormía profundo y no reaccionaba. Le pedí a Roger que parara y que volviera a ser el chico que yo conocía. Por un instante dudó y vi asomar una conciencia breve. Se desvaneció y él siguió. En ese momento Joseph se incorporó sobresaltado. Preguntó qué pasaba y al encenderse la luz comprendió la escena. Se lanzó sobre Roger y cayeron al suelo derribando la lámpara. Se escucharon golpes y objetos rompiéndose. Yo marqué con manos temblorosas y Joseph,
forcejeando, me gritó que llamara a la policía. Me quedé paralizada. Roger se soltó con rapidez. Tomó un trozo de la lámpara rota y golpeó la cabeza de Joseph. Mi esposo cayó hacia atrás con sangre en la frente. Roger nos miró con una sonrisa fría que no reconocí. Dijo que si nos hubiéramos quedado callados nada habría pasado. Sentí que algo ancestral se encendía en mí. Salté de la cama y corrí por el pasillo hacia la puerta principal. Grité pidiendo ayuda mientras abría y salía al aire húmedo con el camisón. Los vecinos empezaron a asomarse. El señor Arnold y la señora Louise fueron los primeros y detrás llegaron más. Pedí que llamaran a la policía y el hijo de Arnold, guardia de seguridad, entró a la casa con su padre. Roger ya no estaba y había saltado la cerca de atrás. Encontramos a Joseph pálido en el sofá presionando la herida. La policía tardó lo que tardan en un pueblo pequeño. El sheriff Oswald, que nos conoce de años, no ataba las piezas. ¿Cómo explicar lo que había sucedido con el chico que parecía educado y silencioso? No hallaron rastro de Roger esa noche. A Joseph lo suturaron en el hospital de River Creek y le dieron medicación y reposo. La casa quedó con muebles quebrados, vidrios y sangre en la alfombra del dormitorio. Eso era lo visible. Lo otro era la confianza astillada. No dormí en días y Joseph, que siempre fue mi roca, quedó herido por dentro. A los 3 días el teléfono sonó. Era Oswald. Dijo que Roger estaba vivo y muy mal. Lo encontraron en una casa abandonada cerca de la estación, con drogas encima y señales de que había intentado hacerse daño. Primero hospital y luego traslado a un centro psiquiátrico en Grand Rapids. Los médicos hablaron de algo más que consumo. Esa tarde lo vimos sedado, inmóvil y con los ojos entreabiertos. No sé si nos reconoció. Le tomé la mano fría y pregunté en voz baja por qué. Al día siguiente lo derivaron a la institución. Una semana después nos dejaron visitarlo. El lugar era áspero, con paredes blancas gastadas y miradas sin foco. Un médico joven nos explicó el cuadro. Esquizofrenia, rasgos antisociales y uso problemático de sustancias. Dijo que mucho estaba antes de la adopción y que las drogas lo desbordaron. Joseph preguntó si recordaba. El médico dijo que a veces sí, con arrepentimiento, y otras negaba o justificaba, incapaz de sostener una idea estable. Cuando entramos, casi no reconocí a mi hijo. Más flaco, ojeras profundas y el pelo rapado. Miraba a través de los barrotes de la ventana. Lo llamé suave y giró despacio. Vi por un segundo al niño asustado que llegó a mi casa y luego volvió ese vacío. Preguntó qué queríamos ahí. Joseph dijo que ver cómo estaba. Yo noté que en Joseph algo se había roto para siempre. Roger soltó una risa incómoda y dijo que era tarde para preocuparse. Le respondí que nunca es tarde y que estaba enfermo, pero podría mejorar. Él preguntó si entonces volvería a casa y seríamos felices como si nada. Entendí que nada sería igual. Aunque sanara y nosotros pudiéramos perdonarlo, las cicatrices seguirían. Fue la última vez que lo vimos. Semanas después lo trasladaron a un centro seguro en Detroit para personas con enfermedad mental y delitos. Un juez ordenó internación por tiempo indeterminado hasta eventual recuperación. Volvimos a una casa que se sentía vacía. Cada rincón contaba una versión del mismo dolor. Joseph, mi compañero fiel, también se quebró. Empezó a beber más y a revisar cerraduras y rincones cada noche. Mis sueños se llenaron de pesadillas y al despertar me hacía siempre la misma pregunta. ¿Cómo no vimos a tiempo? Como una sombra tan honda se alojó entre nosotros. Si el amor nos cegó al peligro. Han pasado más de 30 años. El tiempo no cura todo, pero enseña a convivir con las marcas. Joseph murió en 2003 de un infarto y la culpa injusta lo persiguió hasta el último aliento. Decía que debió protegerme mejor y yo le repetía que hicimos lo que pudimos. Paul y Margaret nos apoyaron cuanto pudieron desde sus vidas. Creo que cargan una pena muda por no haber estado más cerca en aquella crisis. De Roger supimos que siguió bajo custodia. En 2008 evaluaron una salida posible y una recaída violenta lo devolvió a tratamiento intensivo. Hace 2 años llegó una carta diciendo que estaba estable con medicación y terapias. Ese equilibrio le daba rutina, no libertad verdadera. Dejé de visitarlo hace tiempo, más aún después de la muerte de Joseph. Algunos dirán que lo abandoné. Yo sé que verlo reabrió la noche más oscura y no podía con ese peso. Cuando pienso en él, me llega primero la imagen del niño de 9 con su mochila y los ojos enormes.
Aprendí lecciones que deseo dejar. El amor es esencial, pero no es una medicina universal. Hay heridas que requieren profesionales, fármacos y cuidados sostenidos. También aprendí a reconocer señales tempranas. Miradas vacías, cambios bruscos, crueldades pequeñas, mentiras crecientes y aislamiento no deben ignorarse. La intuición merece ser escuchada. Muchas veces la silencié por miedo y por el consuelo fácil de creer que todo estaba bien. Comprendí que algunas personas nacen con vulnerabilidades profundas. No es simple culpa de crianza o ambiente, aunque el abandono, el abuso y el trauma las agravan. Hay almas con sombras que ni la entrega más grande consigue disipar por completo. También entendí que perdonar no es olvidar ni volver a exponerse. Perdoné reconociendo su enfermedad y sus límites, pero eso no me obliga a desprotegerme. En River Creek nos juntamos madres que enfrentamos situaciones parecidas. Compartimos historias, tristezas y pequeñas victorias. No estamos solas aunque a veces el silencio nos aísle. A mis 76 miro atrás y no dejo que la tragedia defina cada página. Hubo bodas, nietos y visitas de Margaret desde Chicago, y la vida siguió su curso. Si atraviesas algo similar con un hijo cuya salud mental puede poner en riesgo a otros o a sí mismo, busca ayuda sin tardanza. No dejes que el amor te impida ver el peligro. Reconoce con firmeza que necesita apoyos que tal vez tu hogar no puede dar. Si esta historia te resuena, suscríbete, comparte tus vivencias y conecta con quienes atraviesan mares parecidos dejando un comentario. La sabiduría está hecha de las pruebas que una vive y no solo de lo que dicen los libros. Los mayores cargamos cicatrices y relatos de toda clase. Cada rostro marcado guarda batallas silenciosas. Si lo que cuento evita un dolor en otra casa, habrá valido la pena cargar esta memoria. Gracias por oírme y por ayudarme a que el peso se haga un poco más llevadero. Que Dios cuide de ustedes y de los suyos y mantenga el mal lejos de sus puertas.